Hoy conoceremos la historia completa del Espíritu Santo. Vamos a desvelar las acciones divinas que moldearon la trayectoria de la humanidad desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Entenderemos el significado de cada intervención y el papel que desempeñó en el contexto de la época. Al final del video te garantizo que ya no serás el mismo. Tendrás una comprensión más clara y realista de la importancia del Espíritu Santo en nuestra jornada espiritual. Sin más preámbulos, vamos al video. El Espíritu Santo es una presencia recurrente en la Biblia, mencionado de diversas formas a lo largo de las Escrituras Sagradas. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento hasta las narrativas del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es descrito a través de varias expresiones, cada una destacando diferentes aspectos de su naturaleza y acción. Nos encontramos con el Espíritu Santo ya en el libro de Génesis, cuando Dios se movía sobre la faz de las aguas, indicando una presencia activa y dinámica desde los momentos iniciales de la creación. Es fascinante darse cuenta de que, incluso antes de la revelación explícita del Espíritu Santo como entidad divina, su acción ya estaba presente, actuando en la gestación del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 2, la Biblia relata: «La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». En el amanecer del universo, Dios moldeó a Adán con sus propias manos, esculpiéndolo del polvo y soplando en él el aliento de vida. La imagen de Dios fue meticulosamente impresa en Adán, no solo en su forma física, sino también en su alma y espíritu. El Creador le dio a Adán la capacidad de razonar, sentir emociones y, lo más importante, estableció una conexión espiritual profunda al infundir en él la presencia del Espíritu Santo. Así, Adán se convirtió en un ser tripartito, reflejo de la Trinidad divina. Sin embargo, la historia de la creación pronto se desvaneció ante la sombra de la desobediencia. El jardín, bendecido con la presencia directa de Dios, se convirtió en el escenario de la elección fatal de Adán. Al desobedecer la única restricción divina, la serpiente astuta convenció a Adán y Eva de probar el fruto prohibido. En ese acto de desobediencia, la armonía inicial se rompió y la conexión íntima con el Espíritu Santo se perdió. El hombre, que antes estaba revestido de la gloria divina, ahora experimentaba el dolor de la separación espiritual. La pérdida del Espíritu Santo trajo consigo una serie de consecuencias. Adán y Eva, una vez vestidos con la pureza espiritual, ahora sentían la desnudez de su condición caída. La conciencia de la culpa, antes desconocida, pesaba sobre ellos y buscaron esconderse de Dios. La comunión directa con el Creador se interrumpió, y la presencia del Espíritu Santo, que antes permeaba cada aspecto de sus vidas, parecía haberse retirado. La creación perfecta ahora estaba manchada por la desobediencia, y la llama espiritual que ardía en el corazón de Adán se apagó. La penalidad impuesta por Dios reflejaba la gravedad del acto. El suelo del que Adán fue formado fue maldito, y el trabajo arduo se convirtió en una realidad inevitable. Adán, que inicialmente disfrutaba de una relación íntima y armoniosa con Dios, ahora enfrentaría la oposición de la naturaleza caída. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en compañeros del hombre, y el acceso irrestricto al fruto del árbol de la vida fue negado, simbolizando la separación espiritual causada por la desobediencia. Así, la historia de Adán, la creación, la caída y la pérdida del Espíritu Santo es un relato trágico de la elección humana de alejarse de la guía divina. Sin embargo, la historia no termina aquí. Dentro de esta narrativa sombría, vislumbramos la promesa de redención.
una luz de esperanza que será plenamente revelada a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo en la historia humana. Si estás interesado en recibir más contenidos bíblicos como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Es muy importante para que YouTube siga recomendándonos. Vamos al video. En la Biblia, la expresión Espíritu del Señor aparece frecuentemente a lo largo del Antiguo Testamento, denotando la manifestación de Dios actuando entre los hombres. Desde el momento en que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas hasta la era de los profetas, esta designación revela la actividad invisible y omnipresente de Dios en medio de la humanidad. Los antiguos profetas fueron movidos por esta fuerza divina, destacando la conexión íntima entre el Espíritu Santo y la inspiración profética que moldeó el curso de la historia sagrada. Un ejemplo notable se encuentra en el libro de Isaías, donde el profeta expresa su llamado divino al declarar: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y la apertura de la cárcel a los presos». Isaías 61:1. Isaías, frecuentemente conocido como el profeta mesiánico, transmite un mensaje de consuelo y promesa divina en tiempos de desolación. El pueblo de Israel estaba pasando por periodos difíciles, incluyendo el exilio y la opresión extranjera. Sin embargo, Isaías vislumbra un futuro de restauración y liberación, siendo instrumento de este mensaje de esperanza. Al proclamar que el Espíritu del Señor está sobre él, Isaías anuncia que su vocación profética está divinamente ordenada. La unción por el Espíritu es un signo de autoridad y capacitación sobrenatural para cumplir la misión específica que Dios le ha encomendado. Otro ejemplo fascinante es el profeta Jeremías. En sus palabras refleja la dinámica relación entre el Espíritu Santo y la revelación profética. El Señor le dijo a Jeremías: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. El contexto de este llamado se encuentra al inicio del libro de Jeremías, cuando el profeta aún era joven. Dios llama a Jeremías para una misión específica: ser profeta a las naciones. Jeremías, al principio, responde con un sentido de su propia incapacidad y juventud, dudando de su capacidad para cumplir con tal llamado. Dios, en su respuesta, revela a Jeremías la soberanía divina en su vida, destacando que lo conocía incluso antes de su formación en el vientre materno, indicando un plan divino preestablecido. Dios no solo lo conocía, sino que también lo consagró y lo designó como profeta a las naciones antes de su nacimiento físico. Esta ordenación divina destaca la intervención del Espíritu Santo desde el comienzo de la existencia del profeta, demostrando que la inspiración no era solo un evento puntual, sino un llamado divino que permeaba toda la vida del elegido. De manera similar, la expresión Espíritu de Dios aparece en todo el Antiguo Testamento, destacando la naturaleza divina y la santidad inherente del Espíritu Santo. Dios, siendo el único verdaderamente santo, se revela a través de su Espíritu, actuando de manera incisiva y muchas veces inexplicable en la vida de los hombres. Esta expresión nos lleva a reconocer el carácter trascendental del Espíritu Santo que opera más allá de la comprensión humana, ungida, bautizando y habitando en los corazones de los hombres. Por último, otra expresión utilizada en la Biblia para referirse al Espíritu Santo es la expresión Espíritu del Padre, lo que refuerza la unidad de la Trinidad divina. El Espíritu Santo es identificado como una manifestación directa de la naturaleza del Padre,
conectándose con el proyecto eterno de Dios para la redención de la humanidad. Esta expresión resalta no solo la distinción, sino también la armonía intrínseca entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, revelando el propósito común en la obra invisible de la regeneración. La importancia del Espíritu Santo en la comunicación con Dios trasciende las barreras del tiempo, manifestándose desde los inicios de la historia bíblica hasta nuestros días. La conexión entre el espíritu humano y el divino es vital para la comprensión de la voluntad de Dios y su dirección. La capacidad del espíritu humano de sintonizarse con lo divino es fundamental para la comunión con Dios. El Espíritu Santo actúa como un canal, capacitando la mente y el corazón para recibir revelaciones e instrucciones divinas. Sin este puente espiritual, la comunicación con lo trascendental sería limitada, oscureciendo la comprensión de la voluntad divina. Sin embargo, es fundamental comprender que debido a la desobediencia de Adán, la relación íntima con el Espíritu Santo fue rota, requiriendo una intervención específica de Dios para que su presencia pudiera seguir moldeando la historia humana. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo operando de maneras extraordinarias. Además de designar y mover a los profetas, el Espíritu Santo actuó capacitando a varios líderes. En particular, la historia de Moisés ejemplifica vívidamente la importancia del Espíritu Santo en la comunicación con Dios. En el momento en que Dios se reveló a Moisés a través de la zarza ardiente, la presencia notable del Espíritu Santo ya estaba sobre él. Al encontrarse con el arbusto en llamas que no se consumía, Moisés fue instruido por Dios para quitarse las sandalias, porque el lugar donde estaba era sagrado. En este encuentro extraordinario, Dios reveló su plan de liberar a los israelitas de la opresión en Egipto. De igual manera, la historia continúa. La trayectoria de Josué, sucesor de Moisés, es otra narrativa rica que destaca la actuación notable del Espíritu Santo en la vida de los líderes y el pueblo de Israel. Tras la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para guiar a los israelitas a la tierra prometida, una tarea con enormes desafíos y responsabilidades. El Espíritu Santo, que ya descansaba sobre Moisés, fue transmitido a Josué como una continuación de esta dinámica relación entre Dios y sus líderes elegidos. Antes de entrar en la tierra prometida, Josué recibió la promesa de la presencia divina de manera inequívoca. Dios le dijo: «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». Josué 1:5. Esta promesa no solo era una expresión de aliento, sino una garantía de la actuación constante del Espíritu Santo en la vida de Josué. La preparación para la conquista de Canaán implicó momentos cruciales de comunión entre Josué y Dios, donde el Espíritu Santo capacitó y guió cada paso. El relato de la toma de Jericó ilustra vívidamente la cooperación entre Josué y el Espíritu Santo. Ante las imponentes murallas de la ciudad, Josué, bajo la dirección divina, lideró al pueblo en una estrategia peculiar. Antes de iniciar el asedio a Jericó, Josué tuvo un encuentro con el comandante del ejército del Señor, quien se reveló como una manifestación del propio Dios. Esta comunicación sobrenatural resaltó la santidad del lugar y estableció la estrategia divina para la conquista de la ciudad. La estrategia única revelada por Dios involucraba rodear las murallas de la ciudad durante 6 días consecutivos. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, símbolo de la presencia divina, mientras que 7 sacerdotes tocaban trompetas hechas de cuernos de carnero delante de ella. Los guerreros marchaban en silencio alrededor de la ciudad una vez al día, siguiendo esta rutina durante 6 días. La peculiaridad de esta aproximación desafiaba la lógica militar convencional,
En el séptimo día, sin embargo, la estrategia divina alcanzó su clímax. Josué recibió instrucciones de dar 7 vueltas alrededor de Jericó, y al sonido de las trompetas, todo el pueblo debía lanzar un grito de guerra. El impacto colectivo de estos elementos fue acompañado por un milagro impresionante. Las murallas de la ciudad cayeron completamente. La ciudad fue tomada por los israelitas, revelando claramente la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Esta estrategia no se basaba en la fuerza militar, sino en la confianza en la guía del Espíritu Santo. La historia de la toma de Jericó se convierte así en un testimonio impactante de la intervención divina en la historia de Israel, demostrando cómo la dirección humana, cuando está alineada con la voluntad de Dios, puede lograr hazañas más allá de la comprensión humana. Otra historia maravillosa que no puedo dejar de contar es la historia de Gedeón. La historia de Gedeón es un hermoso relato que destaca la actuación increíble del Espíritu Santo en la vida de un líder elegido por Dios para liberar a los israelitas de la opresión de los madianitas. El episodio comienza con un ángel del Señor apareciéndose a Gedeón mientras éste estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de sus enemigos. El ángel saludó a Gedeón llamándolo valiente guerrero. Un saludo que contrastaba con la difícil situación que enfrentaban los israelitas en aquella época. Gedeón expresó dudas y cuestionó cómo podría liderar a Israel, dado su propio sentimiento de debilidad y las circunstancias adversas. En respuesta, el ángel le aseguró que el Señor estaría con él y que derrotaría a los madianitas como si fuera un solo hombre. La presencia y la promesa del Espíritu Santo estaban intrínsecamente ligadas al llamado de Gedeón para liderar a Israel hacia la victoria. El Espíritu Santo se manifestó de manera única y poderosa cuando Gedeón solicitó señales para confirmar la voluntad divina. En primer lugar, Gedeón pidió al ángel que esperara mientras él preparaba una ofrenda. Este gesto era una expresión de la búsqueda de Gedeón por una confirmación divina, un signo tangible de aceptación. Al presentar la ofrenda, el ángel del Señor extendió la vara que tenía en su mano, tocando la carne y los panes sin levadura que Gedeón había preparado. Al instante el fuego surgió de la roca y consumió la ofrenda. Este evento extraordinario sirvió como una señal clara de que Dios había aceptado la ofrenda de Gedeón y estaba presente en su llamado. Luego, Gedeón, aún buscando asegurarse de la voluntad divina, solicitó una señal inversa. Pidió que a la mañana siguiente el suelo alrededor de la lana que había colocado en el suelo estuviera cubierto de rocío mientras la lana permaneciera seca. Dios, con gracia y paciencia, atendió esta petición específica, confirmando una vez más su voluntad a través de este milagro. Estas señales no solo fortalecieron la fe de Gedeón, sino que también evidenciaron la interacción única entre lo divino y lo humano. Además, estos eventos marcaron el terreno para los acontecimientos posteriores, en los que Gedeón lideraría a los israelitas con una confianza renovada en el poder divino proporcionado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo, Gedeón emprendió una increíble travesía marcada por una estrategia divinamente inspirada y una profunda confianza en el poder de Dios. Inicialmente, Gedeón reunió un ejército numeroso, pero Dios, en su sabiduría, le instruyó a reducir significativamente el número de soldados. El propósito era claro. Dios quería que la victoria fuera atribuida a su poder, no a la fuerza humana. Siguiendo las instrucciones divinas, Gedeón anunció que cualquier hombre que tuviera miedo podía regresar a casa. 22.000 hombres eligieron retirarse, revelando el impacto del temor ante el inminente desafío. Sin embargo, Dios aún consideraba que el número restante era demasiado grande,
y le indicó a Gedeón que llevara a los soldados al agua. Aquellos que se inclinaban para beber agua con las manos llevándolas a la boca debían ser separados de los que se arrodillaban para beber. Sorprendentemente, solo 300 hombres bebieron de la manera designada por Dios. Esta peculiar selección mostró que estos soldados estaban alerta y listos para la batalla. Dios le dijo a Gedeón que con esos 300 hombres le entregaría la victoria sobre los madianitas. El Espíritu Santo capacitó a Gedeón y a sus hombres para lograr una sorprendente victoria. Armados con antorchas, cántaros y trompetas, siguieron las instrucciones divinas para rodear el campamento enemigo durante la noche. En el momento justo, al sonar las trompetas y romper los cántaros, el Espíritu Santo trajo confusión y pánico entre los madianitas. Se volvieron unos contra otros, y la victoria fue asegurada para Gedeón y su reducido ejército. Esta historia no solo resalta la obediencia de Gedeón a las instrucciones divinas, sino también la extraordinaria capacitación proporcionada por el Espíritu Santo. La estrategia única y la impresionante victoria ilustran claramente la intervención divina en la historia de Israel. Estos ejemplos destacan la necesidad imperativa del Espíritu Santo en la comunicación entre la humanidad y Dios. El vínculo espiritual establecido y reforzado por lo divino es esencial para comprender la voluntad de Dios, interpretar sus propósitos y recibir orientación en los caminos de la vida. Esta íntima comunicación facilitada por el Espíritu Santo es un testimonio continuo de la gracia de Dios y de su disposición a relacionarse de manera personal con su pueblo. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento marca un momento fascinante en la historia de la redención, especialmente en lo que respecta a la presencia y actuación del Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús, encontramos la extraordinaria historia de la concepción virginal de María. El ángel Gabriel se apareció a María, anunciándole que concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Esta concepción milagrosa destacó no solo la divinidad de Jesús, sino también la acción directa del Espíritu Santo en la obra redentora de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre María, haciendo posible el nacimiento del Salvador prometido. A lo largo del embarazo de María, la presencia del Espíritu Santo fue evidente. El relato bíblico destaca la visita de María a su prima Isabel, quien estaba embarazada de Juan el Bautista. Cuando María saludó a Isabel, el bebé Juan saltó en el vientre de su madre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció la bendición especial de María como Madre del Señor. Lucas 1:39-45. Tiempos después, en el contexto del bautismo de Jesús, nuevamente vemos al Espíritu Santo desempeñando un papel crucial. Al sumergirse en las aguas, Jesús, aunque perfecto y sin pecado, tomó esta acción para cumplir con toda justicia. En el momento en que Jesús emergió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Simultáneamente, una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Esta escena ilustra la Trinidad en acción: el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y el Padre expresando su placer y aprobación. El Espíritu Santo, representado por la paloma, simboliza la unción divina y la capacitación especial concedida a Jesús para el cumplimiento de su misión terrenal. Si has disfrutado de este video, por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los videos que aparecerán en pantalla para continuar con nosotros. Que Dios bendiga tu camino espiritual. El bautismo de Jesús, además de ser un acto de obediencia, marcó el inicio de su ministerio público.
La presencia del Espíritu Santo sobre él simbolizó la unción divina para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y realizar la obra redentora que culminaría en su muerte y resurrección. Es en este contexto que vale la pena recordar la conversación entre Jesús y Nicodemo, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Esta es una rica pasaje que explora la naturaleza del nuevo nacimiento y destaca la importancia del Espíritu Santo en la transformación espiritual. Una noche silenciosa, Nicodemo, un fariseo respetado y miembro del Sanedrín, decidió buscar a Jesús para tener una conversación íntima y espiritual. Caminando por las calles vacías de Jerusalén, sus dudas y anhelos resonaban en su mente. Al llegar al lugar donde estaba Jesús, Nicodemo le preguntó: «Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús, percibiendo la búsqueda sincera de Nicodemo, lo miró a los ojos y respondió: de cierto te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». La expresión confusa de Nicodemo reveló su incomprensión, y él preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces, Jesús introdujo la analogía del agua y del Espíritu para ilustrar la naturaleza regeneradora del Espíritu Santo. Él afirmó que para entrar en el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo, no solo físicamente, sino espiritualmente. El agua simboliza la purificación y la regeneración, mientras que el Espíritu representa la obra transformadora de Dios. Jesús explicó que el nacimiento espiritual es una obra del Espíritu, no algo que se pueda alcanzar por los esfuerzos humanos. Jesús comparó al Espíritu Santo con el viento, diciendo que al igual que el viento no puede ser controlado por el hombre, así es la obra del Espíritu Santo en la regeneración espiritual. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Durante esta conversación, Jesús enfatizó que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Apuntó hacia el amor de Dios al enviar a su Hijo y la oferta de salvación a través de la fe en Él. El Espíritu Santo, como agente divino, desempeña un papel vital en la revelación de la verdad y en la convicción de las personas acerca de su necesidad espiritual. Tiempo después, antes de su ascensión, Jesús hizo una promesa que resonaría a lo largo de los siglos, trayendo consuelo y esperanza a los corazones de los discípulos: la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Esta promesa fue hecha durante los momentos finales de su jornada terrenal, en la última cena. Jesús, consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, buscaba preparar los corazones de los discípulos para lo que vendría. Prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos y en ellos. Esta promesa fue un pilar sólido para la continuidad de la misión divina en la tierra. Al hablar del Consolador, Jesús describió su función vital. Sería el abogado, el Paráclito, el que vendría al lado de los discípulos para fortalecerlos, guiarlos y consolarlos. Esta promesa no era solo para ese momento específico, sino para todos los que creerían en Jesús a lo largo de los siglos. Él prometió que, aunque se iría físicamente, enviaría al Espíritu Santo para habitar con los creyentes y en ellos. En el contexto histórico, los discípulos enfrentaban la perspectiva de la partida física de Jesús. La incertidumbre y la tristeza envolvían sus corazones. Sin embargo, Jesús señaló un futuro lleno de esperanza, donde el Consolador vendría para suplir su ausencia física,
El Espíritu Santo no estaría limitado por el tiempo o el espacio, sino que estaría presente en todos los lugares y en todos los momentos, guiando a la iglesia emergente. El cambio en la manifestación del Espíritu Santo tras la muerte y resurrección de Jesús fue un punto crucial en la historia de la redención. El Espíritu, que antes actuaba de manera específica sobre individuos elegidos, ahora estaba disponible de manera más amplia para todos los que creyeran en Cristo. Esta promesa se cumplió de manera espectacular en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los discípulos reunidos, capacitándolos de manera extraordinaria. Lo que antes era una congregación temerosa se transformó en una fuerza poderosa, lista para llevar adelante el mensaje de Jesús. La promesa del Consolador sigue resonando hasta nuestros días, proporcionando consuelo y dirección a aquellos que siguen la fe cristiana. El Espíritu Santo continúa actuando como guía, consolador y fortalecedor, cumpliendo la promesa hecha por Jesús. Esta historia no solo moldeó los primeros días de la Iglesia, sino que también sirve como una fuente continua de aliento para todos los que buscan la presencia divina en sus vidas. La transformación en la manifestación del Espíritu también se reflejó en la diversidad de dones concedidos a los creyentes. A partir de ese momento, la presencia del Espíritu Santo ya no estaba restringida a una persona específica o a un líder designado. En su lugar, todos los creyentes fueron capacitados con dones diversos para la edificación de la Iglesia y la expansión del Evangelio. La redención a través de Jesucristo representa el punto culminante de la historia de la salvación, donde el plan divino para restaurar la relación perdida entre Dios y la humanidad se concretiza. El sacrificio de Jesús en la cruz es el centro de este gran evento, marcando el punto culminante de la intervención divina en la historia humana. La Biblia, especialmente los Evangelios, detalla minuciosamente los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús, revelando la profundidad del amor redentor de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 50 y 51, leemos: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esta escena está llena de significados teológicos y espirituales. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo era una barrera que simbolizaba la separación entre la humanidad y la presencia divina. La rasgadura del velo en el momento de la muerte de Jesús tiene un significado relacionado con el Espíritu Santo. Representa la eliminación de esa barrera, indicando que, a través del sacrificio de Jesús, el acceso directo a Dios ahora estaba disponible para todos los creyentes. Esta acción divina enfatiza que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba restringida a un lugar específico o a una persona designada, como en el Antiguo Testamento, donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo en ocasiones específicas. Ahora, tras la muerte redentora de Jesús, el camino estaba abierto para que todos los creyentes tuvieran acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. La disponibilidad universal del Espíritu Santo es un fenómeno único y revolucionario. Antes de Pentecostés, la manifestación del Espíritu era muchas veces temporal y específica para determinadas personas, como profetas, reyes y jueces. Sin embargo, después de este evento histórico, el Espíritu fue derramado sobre toda carne, sin distinción de edad, género, raza o estatus social. Esta universalidad refleja el deseo divino de relacionarse íntimamente con cada creyente, capacitándolos para vivir una vida que glorifique a Dios y testifique su amor redentor. La búsqueda personal desempeña un papel crucial en la experiencia del Espíritu Santo.
Aunque el Espíritu está disponible para todos, la profundidad de la comunión y el impacto transformador en cada vida están relacionados con la apertura y el deseo personal. La búsqueda de la plenitud del Espíritu, expresada a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y una disposición constante para obedecer, amplifica la obra del Espíritu en la vida de un creyente. A lo largo de los siglos, la humanidad ha enfrentado las consecuencias de la caída de Adán, que resultaron en la separación espiritual de Dios. Sin embargo, la promesa de redención, anunciada desde los primeros tiempos, se cumplió con la venida de Jesús. Él se convirtió en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ofreciéndose como sacrificio perfecto para reconciliar a la humanidad con el Creador. Esta transformación marcó un nuevo capítulo en la relación entre Dios y la humanidad, inaugurando una era de comunión directa y libertad espiritual para todos los que creen en Jesucristo. La venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no solo cumplió la promesa hecha por Jesús, sino que también inauguró una era de cercanía íntima entre Dios y su pueblo. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los videos que aparecerán en pantalla para continuar con nosotros. Que Dios bendiga tu camino espiritual.